Shalom, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente acá a otro podcast, acá en la Torá en el Jardín. Y hoy me encuentro nuevamente con mi amigo Jacmer Peralta. Y el día de hoy vamos a tocar un tema interesante. Vamos a hablar de la alimentación kosher o los animales puros e impuros dentro de lo que es la escritura, dentro de la observancia del mundo adventista y obviamente del mundo judío. Y es un tema interesante a desarrollar que posiblemente para muchas personas es desconocido y no sabe bien qué es esto en realidad, especialmente para el mundo cristiano. Y hoy día vamos a traer algo de información y algo también dentro de esta conversación que vamos a tener con Yatmer, y Yatmer nos va a presentar también desde el adventismo cómo se entiende y si se observa esto al día de hoy. ¿Cómo estás, Yatmer? Yo estoy muy bien, muy contento de estar una vez más contigo en tu podcast, metiéndonos en otro problema, o por lo menos yo metiéndome en otro problema. Nuestro podcast anterior sobre el sábado generó un poquito de conflicto, círculos cercanos a mí también, pero para mí siempre es un placer poder conversar específicamente contigo estos temas en los cuales el adventismo, que es cristianismo evangélico norteamericano, converge con el judaísmo, con la religión primaria de la cual sale el movimiento cristiano. Y me encanta poder encontrar esos puntos en los cuales estamos más o menos de acuerdo. Sí, y me gusta eso, siempre encontrar los puntos en común donde podemos conversar y avanzar en ciertas cosas. Lo primero que te voy a preguntar, por cosa obvia, ¿cómo funciona el tema de la alimentación apta de animales puros e impuros, tal como están las traducciones normalmente al castellano, en el mundo adventista? Porque en el mundo cristiano no es común que algún tipo de movimiento cristiano observe una conducta alimentaria a la normativa que indica, en este caso, la Biblia hebrea. Sí, mira, es interesante eso porque inicialmente cuando leemos el texto, cuando alguien me pregunta por qué yo no como cerdo, regularmente por eso que te preguntan, alguien dice, reconoce a los adventistas como los adventistas son los que no comen cerdo en sábado o los que no comen carne en sábado. Y yo regularmente digo, pues regularmente el sábado es el día que yo más carne como porque es el día que más como, porque la Biblia no prohíbe comer carne, prohíbe comer ciertos animales. Entonces, yo solía antes como decir, no, que cuestiones de salud y un montón de cosas, pero llegó un punto en el que yo decidí dejar de dar tantas vueltas y decir, bueno, yo no como cerdo porque la Biblia dice que no se debe comer, porque es impuro. Y es una cuestión que sale esencialmente de la Biblia, pero que también responde al momento histórico en el que el adventismo se encuentra con esa realidad. Como hablábamos la semana pasada, en la sesión anterior que conversamos, en el podcast anterior, el sábado no fue una idea original de los adventistas. Y existe un grupo de adventistas que no son del séptimo día, que no guardan el sábado. Al igual, hay adventistas que no siguen la dieta regulada por Levítico 11. Cuando esta idea llega a la iglesia, va de la mano con el avance de la ciencia. La iglesia adventista nace en el siglo XIX, mediados, finales del siglo XIX, movimiento millerita, vale aclarar. La iglesia adventista no es el movimiento millerita. William Miller, quien puso las fechas a mediados del siglo XIX, 1843, 1844, no era un adventista. Y la iglesia adventista no se forma sino hasta décadas después de los 40 del 1800. Entonces, cuando ya la iglesia toma carácter como institución y como un grupo denominacional, esto forma ser parte de sus principios, la dieta. Y es importante porque hay un testimonio muy interesante en la vida de una de las pioneras de la iglesia, Ellen White, porque su esposo tuvo un derrame cerebral. Y ella dijo, se comprometió a que la idea de Dios de la alimentación era sanadora. Y ella rigurosamente restringió los alimentos de su esposo y eliminó todos los alimentos que estaban prohibidos en la ley de Moisés. Y la vida de su esposo se prolongó y logró recuperarse. Entonces los adventistas estaban viviendo un momento histórico
en el cual la ciencia estaba avanzando, se estaban descubriendo nuevas cuestiones acerca de la higiene, acerca de la salubridad, acerca de la medicina, estaban descubriendo un montón de cosas, y el adventismo abrazó el concepto de la salud y la medicina como un pilar, al punto tal de que te contaba que el Apocalipsis juega un papel importante en la idiosincrasia adventista. Y yo tengo toda mi vida escuchando, mi vida en la iglesia, que la salud es uno de los brazos del mensaje del tercer ángel. En Apocalipsis hay 3 ángeles, en Apocalipsis 14, si no me equivoco, hay 3 ángeles, y toda la vida he escuchado a pastores decir que uno de los brazos, no recuerdo si de derecho o de izquierdo ahora mismo, es la salud, el mensaje de la salud. Y la iglesia adventista tiene algo que se llama el mensaje pro salud o la reforma pro salud, donde, viendo la realidad del siglo XIX, sí, ser cristiano y tener una dieta que aumentara tu calidad de vida sí servía de cierta manera para agregarle un plus a la valía del cristianismo. O sea, el adventismo no solamente escogió esto como un tema de sentirse bien, sino que era un beneficio de formar ahora parte del reino de Dios y de este movimiento que tenía la verdad para el tiempo del fin, y lograr que parte de esa verdad integral incluyera la prolongación y la mejoría de la calidad de vida, pues era un plus y hacía que la gente viera el adventismo más atractivo. Y entonces, partiendo de Levíticos 11, con mucho esfuerzo, y en esto sí tuvo mucha interacción, la sierva del Señor, así se le reconoce por algunas personas, Ellen White, ella sí abundó mucho en este tema de la salud. Yo suelo decir que los profetas tienen un rol de filtro, y por eso mencionaba lo de la salud. Entonces, toda esa idea de salud que estaban entrando, pues Elena White era una mujer que leía las publicaciones, que su biblioteca era inmensa, era una mujer letrada, ella sabía lo que estaba moviéndose en el mundo académico y en el mundo científico de la salud, y más que decir que se inventó las cosas, ella logró darse cuenta que mucho de lo que la ciencia estaba dando cuenta, como lavarse, mantener la ropa en buena condición, eran cosas que habían atisbos de esas ideas en el Pentateuco, en la ley mosaica. Y lo que hizo fue abrazar la ideología de la salud por el bienestar y la prolongación de los misioneros, de los mismos adventistas, que ahora estaban comprometidos con el mensaje del evangelio, y agregar esta realidad para el bienestar de las personas. Y eventualmente muchas personas han llegado como a creer que esto es un tema vital. No es un tema vital. No es como que si yo como cerdo me van a botar de la iglesia. No es que si yo me como un conejo me voy a ir al infierno, me voy a perder. Realmente el adventismo sugiere la dieta de Levíticos 11. O sea, no es que te van a obligar. Cuando tú haces el voto bautismal, te preguntan si tú estás de acuerdo con esos principios, pero no es como que como si tú dijeras la Trinidad. No es un tema paralelo a decir, yo no creo en la Trinidad, o decir, yo no creo en el ministerio profético de Elena White. No, tú comer lo que tú comes, pues al final es un tema de conciencia, y esencialmente nace por eso, por los avances científicos, más la interacción de la iglesia en el momento que estaba viviendo en la historia con la Biblia, y la calidad de vida que se mejoró, que era un beneficio para la iglesia en su crecimiento, y que se volvía un atractivo para las personas, que la media de vida en el 1800 no pasaba los 70 años. Y Elena White vivió casi 100 años. Creo que vivió más de 100 años, si no me equivoco. Entonces, los adventistas hoy en día, Elena White vivió unos 90 años, para no mentirte. Los adventistas hoy en día, en media, viven 10 años más en Estados Unidos que un norteamericano común. Y 10 años ya es algo. Sí, eso estaba pensando, porque generalmente el judío promedio que guarda en algún grado la dieta kasher o dieta kosher, que la dieta del Levítico 11, tiende a ser mucho más longevo y vivir, se mantiene mejor mentalmente, físicamente también. No todos, hay excepciones, pero por lo general viven longevos. Es normal encontrar un judío de más de 90 años y que esté muy activo, especialmente en las comunidades también más, digamos, ortodoxas. Es muy normal. Y también se ve por un tema de salud, que se entiende que es una alimentación distinta, no por un tema de ser más justo o no, simplemente es que se entiende que del texto lo que se está buscando es la salud de la persona,
Y la dieta kosher a nivel mundial, en lo que se refiere en temas de dietas alimentarias, es muy considerada, es muy conocida dentro de los médicos que están tan dedicados al tema de la nutrición y muchas veces se recomienda. Se recomienda a la persona algo que está escrito en la Biblia hace 3000 años, por darle un número tradicional. Entonces eso es bastante interesante y me pareció curioso que desde la observación se dieron cuenta que la dieta tenía un beneficio para la salud, para tener una buena vejez. Y esa buena vejez obviamente tiene que ver con cuerpo, menos enfermedades, tener más claridad mental, por el tipo de nutrición que se va a tener. Obviamente la persona que no quiera guardarlo no lo tiene por qué guardar, pero sí me parece interesante la observación que se hace y que el mundo judío la viene practicando hace varios siglos. Quiero proyectar algo de lo que yo preparé un poco de este tema. Si es que después tiene algo para presentar, ahí me avisas. Y vamos a ir directamente al Levítico 11. Lo prepara acá un pequeño Word. Déjame ver dónde lo tengo. Acá le puse como título la dieta kosher. Lo voy a dar un poquito más de zoom para que se pueda ver bien después de la grabación. Y así empieza este texto. Ya empieza diciendo: el Eterno le habló a Moisés y a Aarón diciéndole: habla a los hijos de Israel diciendo: estos son los animales que podréis comer de todos los animales que hay sobre la tierra. Hay algo curioso acá, que en el español no se entiende mucho. Yo traje el texto hebreo y lo marqué en rojo porque en rojo no dice exactamente igual. Ya, como es una traducción, hay que interpretar. En el hebreo dice algo levemente distinto y de acá los sabios de Israel van a interpretar otro tipo de la importancia espiritual que digamos que tiene la dieta alimentaria. Entonces en el hebreo diría: Vaidaber Adonai el Moshe, Bel Aarón Lemor Aleichem, ¿no es cierto? Lo primero que leímos, que Dios le habló a ambos. Dabru el Bene Israel, Lemor Sot Haya, y eso lo marqué en rojo. Asher Tohelum Mikol Abema Asher al Aaret. Marqué estas dos palabras, Bema y Haya. ¿Qué es lo curioso de esto? Es que Hayá no significa animal. Lo traducen como un animal. En sí, en el hebreo Hayá se puede traducir como bestia, como animal, pero viene del verbo hay, que significa vida o vivo. Y Behemá sí significa animal de carne. ¿Ya? Entonces los sabios de Israel van a decir: ¿por qué dice Hayá y dice Behemá? Y en ambos lados se traduce, se interpreta como un animal o como una bestia. Y es porque acá hay un secreto de la palabra Sot, que también se puede traducir muchas veces, que quiero poner un poco más exegético, como un secreto. Están diciendo que este secreto está en la vida del animal. Es una explicación. Entonces dice Israel lemor Sot, la vida ayer Tojelo Mikol Bema, la vida que está en el animal. Dice: ustedes van a comer la vida que está en este animal. Y esa vida le va a dar más vidas a ustedes. Es una interpretación que se puede hacer desde el hebreo. Hay muchas más, obviamente. Pero desde el castellano eso no se puede entender. Porque no tienes esa riqueza. Entonces, Hayá, que se traduce como visto animal, viene del verbo hay, que es vida o vivo. Y después viene recién el tema del animal. Hay un tratado del Talmud, que es Talmud Babli, que se llama el Tratado de Julín. El Tratado de Julín es un tratado dedicado solamente al tema de los animales, de la matanza animal, de lo que se puede comer y cómo se debe matar o cómo se debe comer y cuándo comer un animal. Lo que quiero mostrar básicamente en esto, brevemente, es que el mundo judío le da mucha importancia a la alimentación y se preocupa mucho del estado del animal, cómo tiene que vivir, cómo tiene que alimentarse, incluso cómo debe morir. Y una vez muerto, también se tiene que revisar si el animal estaba enfermo o tenía alguna complicación. ¿Por qué se da esta diferencia tal vez con la carne o con el animal que se cría en los mataderos tradicionales, que muchas veces viven de manera estresada
o viven alimentados con mucha hormona, el mundo judío no alimenta así a sus animales o lo hacen vivir de una manera completamente distinta. ¿Por qué? Porque sabe que hay una vida ahí, el cual tú vas a consumir para tú vivir bien y no enfermarte. Todo esto está sacado desde esta interpretación del hebreo. Entonces, el Masejet Hulim, que voy a traer esta parte, incluso se va a preocupar de quién puede matar al animal y quién debe matar al animal. Dice una Mishnah, de la que se va a discutir, los signos de un animal no domesticado se declararon en la Torá. Con respecto a esto, los sabios enseñaron en una baraita, estos son los signos de un animal domesticado. La Gemara interviene, ¿por qué uno necesita signos para un animal no domesticado? Un animal no domesticado, y acá domesticado ocupa el verbo hayá, de lo que yo puse arriba, está incluido en la categoría de un animal domesticado, BMA. Aquí hace tú ya dos diferencias los sabios del Talmud. Está diciendo que los animales que tienen vida, o la vida del animal, lo relacionan con el animal salvaje, y el BMA, lo que viene más arriba, lo hace en relación con el animal de granja. Hace dos grupos de animales distintos. Uno hace referencia al animal no domesticado, el animal que tú sales a cazar, y el animal que tú lo crías en tu granja. Dice, estos son los seres vivos, y aquí ocupa nuevamente el verbo hayá, estos son los seres vivos que puedes comer entre todos los animales, BMA nuevamente, que está en la tierra. Todo lo que separa el casco, se refiere a la cabeza, en el Levítico 2.3. Yo entiendo que para las personas que no están acostumbradas al lenguaje del Talmud o de la Mishnah puede sonar un poco raro como está hablado, pero está diciendo, hay animales que son salvajes, que se pueden consumir, que son animales vivos, porque son salvajes, y hay animales que son domésticos, que son BMA, son animales que ya tienen un orden tan domesticado dentro de una granja, tú los mantienes, pero estos seres vivos se pueden comer entre todos los animales. Luego ya va a dar los signos de la grasa, lo que está permitido o no permitido, que no lo voy a leer, pero lo que quiero mencionar es que el mundo judío, si te fijas, está muy preocupado del animal. Está muy preocupado de lo que vas a consumir, de lo que vas a matar. Entonces, voy a hacer un salto largo, y dice en el 2, habla a los hijos de Israel diciendo, estos son los animales que podréis comer, todos los animales que están sobre la tierra. Aquí vuelve a repetir el verbo hayá, por si acaso. Todo animal que tiene pezuña hendida completamente separada en dos pezuñas que rumia, la podéis comer. Y después ustedes pueden leer todo el capítulo 11 que habla de todos los animales. Quiero ir al final. Y al final de acá yo marqué, pues yo soy el Eterno vuestro Dios, os santificaréis y seréis santos, pues yo soy santo, y no purificaréis vuestras almas por medio de ningún ser que se arrastra por el suelo. Pues yo soy el Eterno, quien os eleva de Egipto para ser Dios para vosotros, seréis santos, pues yo soy santo. Esta es la ley del animal, del ave, de todo ser vivo que popula en el agua, para que distingáis entre lo impuro y lo puro, entre el ser que se puede comer y el que no se puede comer. ¿Por qué esto lo marqué en colores? Y vuelvo a traer el texto hebreo. Porque se repiten ciertas palabras o ciertos constructos de la frase que están básicamente iguales entre un texto y un otro, y en el texto hebreo le da un énfasis distinto. En el 44 dice Ki ani Adonai Elohim, porque yo soy vuestro Dios. El texto sigue, aquí habla del tema de santificación. Kadosh ki Kadosh ani Velo Tamu, aquí habla de muerte. Dice, seréis santos, yo soy santo, o yo soy un Dios consagrado, que ustedes también lo van a hacer. Luego abajo en el 45 vuelve a decir lo mismo. Ki ani Adonai Elohim, yo soy vuestro Dios. Luego dice, Kadosh ki Kadosh ani, porque ustedes serán santos, porque yo soy santo o yo soy consagrado. ¿Por qué? Pareciera que no tiene mucho significado, pero en el hebreo, cuando una frase está construida igual a la anterior y son exactamente iguales, es que hay un mensaje detrás espiritual.
Lo que está diciendo es que a través de esta alimentación y la preocupación que vas a tener con el animal, saber distinguirlo, saber que vas a acabar con una vida para que tu vida sea mucho mejor, saber distinguir entre un animal que va a ser salvaje, que vas a poder comer, pero no lo puedes matar de manera cazándolo, porque también te da un listado que no lo puedes cazar. ¿Por qué? Porque va a morir de una mala manera y tienes que matarlo de una manera misericordiosa. Y ahí después yo voy a entrar al tema de cómo se debe matar un animal para el mundo judío para que sea apto para comer. No es solamente el listado de los animales que te va a dar que puedes comer o no, sino también cómo debe morir ese animal y cómo debe vivir ese animal. Por eso se dice Hayá y Bema, un animal viviente, un animal que está vivo, un animal de granja al que tienes que respetar. De igual manera tienes que respetar al animal digamos, salvajes, porque son una vida de cual tú te vas a alimentar y obviamente, y después del mandamiento de no consumir sangre, porque tienes que sacar esa sangre que también representa la vida del animal. Ok. Yo sé que lo que traje puede ser un poco técnico. Y para terminar con lo que estaba diciendo, en el versículo 46 y 47 también marqué en rojo cosas bastante interesantes que también se repiten. Se repite Nefesh Hayá, el alma viviente, o el alma del animal. Acuérdate que Hayá también se puede traducir como el animal, y el alma del animal no se puede consumir. Dice Abema, Nefesh Hayá, y se vuelve a repetir después abajo. Dice no, aquí no se repite. Acá dice Atamú, Atamé, perdón, lo que es impuro. Ataor, que es puro. Hayá, Hayá. Lo repites constantemente. La vida pura o impura, tienes que consumir siempre el taor, el puro, no el impuro, porque el tamé también viene de la palabra mut, que significa muerte, y esta muerte tiene que ser una muerte digna. Toda esta lata que estoy dando, pero ya termino, toda esta lata que estoy dando, y después voy a entrar a eso, toda la lata que estoy dando, es simplemente porque esta palabra hayá tiene un peso muy fuerte, porque esta palabra está mencionada por primera vez en el Génesis. Cuando Adán es creado, dice Nefesh Hayá, y un alma viviente, un alma racional, ha sido creada. A Adán, la primera persona o al primer hombre le dice Nefesh Hayá, le dice un alma viviente. De la misma manera, como dice acá al animal, Nefesh Hayá, tienes un alma viviente, el cual se debe cuidar, y si la vas a consumir, tiene que ser de una manera responsable, donde el animal no puede sufrir, y es por eso también que hay una prohibición de comer animales despedazados, porque no es la forma correcta de respetar la vida de ese animal. Por eso el mundo judío, en la dieta kashrut, se hizo un tratado completo solamente de esto, para saber qué se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Esa es como mi primera parte que quería traer sobre esto, para mostrar que es un tema importante para el mundo judío, por lo que te estoy trayendo. Mira, tú dijiste algo muy interesante que estábamos conversando el otro día en la clase del seminario, y es estos dos versículos finales, y lo interesante de cómo esa expresión de sean santos, porque yo soy santo, aparece al final de Levíticos 11 y Levíticos 15. Aparece después de la ley de los animales y después de la ley de la purificación. Entonces, dentro del adventismo se asocia también con la idea del señorío, de la dedicación completa de Dios, de mi vida a Dios. O sea, Dios es mi Dios, es mi Señor, es mi amo, es mi dueño. O sea, la palabra Señor regularmente no la entendemos de esa forma, pero significa amo o dueño. Yo le pertenezco a Dios. Entonces, tú hiciste una aclaración muy interesante de que somos consagrados porque Dios es un consagrado. Yo suelo utilizar la expresión Dios es particular, y por eso tenemos que ser particulares de Él. Es una conversación que tuve recientemente con una compañera de clase sobre la santidad de Dios. Le decía esto: ¿qué tal si vemos la santidad como Dios siendo peculiar y particular del pueblo de Dios? Y nosotros por eso tenemos que ser particularmente de Él. Sí, tiene relación, porque también se puede traducir como la palabra Kadosh o Kedushim. Ustedes están apartados de el resto de las naciones, y yo estoy apartado del resto de los dioses para ustedes.
Exacto, la particularidad de Dios. Entonces, es interesante cómo al final de la dieta, y no solamente, esto no solamente tiene que ver con la dieta, porque también está esta idea incluida de qué animal era no apto para los ritos, qué animal podía o no participar en una posible, un acto de sacrificio como ofrenda. Por eso encontramos que los macabeos se alteran cuando bajo el gobierno del Selúcida, Antíoco Epífanes IV, entrenan a algunos levitas en el arte de sacrificar cerdos y sacrificar animales impuros, con la idea de diversificar la religión judía, que era muy cerrada. Eso es lo que viene los griegos con esta idea, dicen: la religión de esta gente es muy cerrada, que enseñarles cosas nuevas, que aprendan a sacrificar cerdos. Entonces ahí los macabeos, eso es parte importante de su revuelta, la profanación del santuario a través del sacrificio de animales impuros. Impuro, es que el concepto impuro no significa sencillamente, podríamos decir, insalubre, no. Significa que no es apto para la participación del sistema sacrificial y de la participación del pueblo de Dios en él. Entonces, está este concepto de que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, la Shekinah impregnó el santuario e impregnó el templo. Y en el Nuevo Testamento, donde la presencia de Dios habita y se manifiesta, es en la iglesia corporativa, en el conjunto de la iglesia reunida. Por eso Jesús dice: donde hay 2 o 3, allí estoy yo. Y que el Espíritu Santo está en medio de ustedes. En la mentalidad del Nuevo Testamento, la idea comunitaria, corporativa, no individualista, es muy importante. Entonces, nosotros somos templo de Dios. Entonces, yo no soy el templo de Dios. El templo de Dios es la iglesia, el colectivo, y la presencia de Dios está dentro de nosotros. Por ende, ahora yo, como templo de Dios, requiero, como parte de un utensilio dentro del pueblo de Dios, también estoy consagrado y requiero cierto manejo de la autoridad de Dios en mi vida, porque yo estoy dedicado al servicio de Dios, como estaba una cuchara, como estaba un vaso, como estaba un plato en el santuario. Yo también estoy dedicado al servicio de Dios, y Dios es mi dueño y en mí se manifiesta su presencia, y por ende todo lo que es mi vida queda impregnado de esa santidad o esa particularidad de Dios. Entonces, en los adventistas decimos: bueno, si yo estoy dentro de un nuevo sistema en el cual la presencia de Dios está imbuido y el Señor es mi dueño y Él es mi amo y Él decide por mí, pues es lógico que parte del ejercicio de su señorío sea decirme cómo conducirme en todos los aspectos de mi vida, incluyendo mi alimentación. Entonces ahí entramos y tomamos en consideración también a Levíticos 11 como la idea referencial de Dios de decirle a su pueblo qué o no comer como ejercicio de su señorío. Señorío que no acaba con la muerte y la resurrección de Jesús, sino que se extiende con la muerte y la resurrección de Jesús. Y como te comentaba anteriormente en el podcast anterior, hay leyes que no requieren del santuario para cumplirse. Y podemos decir, no, porque cuando en Hechos se buscaron cuáles eran las reglas para que los cristianos pudieran ser aceptados, no se incluyó en la ley de Levítico 11, pero hay un principio de alimentación que es la no ingestión de carne. O sea, había una idea de que la alimentación o lo que se comía formaba parte de lo que el cristianismo entraba a acoger dentro de su ideología, de su mentalidad. Y luego en Pablo encontramos muchas discusiones sobre eso, pero básicamente esa idea de somos santos porque Dios es santo, al final de Levíticos 11, viéndolo en su contexto del señorío de Dios y las reglas que están anteriormente dentro del cristianismo, si estuviéramos más familiarizados con el Antiguo Testamento, específicamente con la ley mosaica, nos daríamos cuenta que la ley de los animales juega un rol importante en lo que es la participación del señorío de Dios en su pueblo. El micrófono está apagado. Perdón. Fíjate que en el libro de los Hechos da un punto importante que trae Levíticos 11. Uno, el libro de los Hechos habla de la sangre, de no consumir la sangre, y también habla del animal ahogado. Y este animal ahogado está en Levítico 11. Está como animal despedazado, como ahogado, que se refiere al animal que cayó y murió de mala forma, de una manera trágica, en un río, en un pozo, o en el mar, o incluso ahorcado. Entonces, le hace una prohibición porque el autor o la tradición de hecho conoce esta legislación,
sobre el respeto que hay que tener con el animal, o incluso también está cuidando la salud de alguna forma, tal vez sin saberlo con el conocimiento que tenemos el día de hoy, que un animal que ha muerto de mala manera, ha muerto estresado, puede producir ciertas toxinas que son malas para la salud, o no sabes cuántos días lleva, o no sabes que si el agua estaba contaminada o no. Bueno, lo que está intentando evitar que el no judío que está entrando a la comunidad de Israel, según lo que indica el libro de Hechos, es que tengan cuidado con la sangre, porque la sangre está en la vida, ¿no es cierto? Ahí como la palabra Hayá nuevamente, y esta va a ser la palabra de la noche, Hayá, la vida, siempre va a estar ahí. Igualmente con el tema del cuidado del animal. Entonces, el libro de Hechos, si bien no te da una dieta tal vez alimentaria obligatoria como el judío, como en el Levítico 11, pero ya te da un indicio. Ustedes también tienen que cuidarse de ciertas cosas. Sí, está al principio. Correcto. Y no es meramente, no es algo ajeno. Exacto, no es meramente como, por ejemplo, alguien pudiera decir, citar Marcos, esta conversación, Marcos 7, que Jesús tiene con los líderes religiosos, porque están a la mesa, y yo creo que eso es uno de los pasajes, dos pasajes muy mal utilizados, Hechos 10, Marcos 7, porque en Marcos 7 la cuestión no es la comida. Jesús no está discutiendo con los líderes sobre la comida, está discutiendo con los líderes acerca del rito de lavarse las manos, y tú más que nadie sabe que ese rito de lavarse las manos no era una cuestión esencialmente higiénica, era un rito. Que lo que seguía era un proceso de mojarse las manos y repetir una oración que no involucraba yo lavarme las manos con la intención de que se me quitaran las bacterias. Ese concepto no existía. Entonces, sí, espérate que te interrumpa. Sí, eso se conoce en el judaísmo actual como en el famoso Netilat Yadayim, o la purificación parcial de las manos o del cuerpo, que es un ritual que se adaptó del templo en algún momento y que el mundo rabínico pues, lo va a implementar. Y posiblemente sea esa tradición que probablemente esta discusión de estar lavándose las manos y era muy, muy inescrupuloso, que finalmente le daba mucha importancia a eso, más que a lo otro que Jesús le está diciendo, porque básicamente ahí le dice, lo que entra no contamina, pero que no está hablando del alimento en sí. No, porque obviamente en esa mesa no había un alimento impuro. No. O sea, nos hacemos la idea de decir, Jesús hizo limpio todos los alimentos. Lo primero es que esa construcción en griego no dice exactamente eso. Ese versículo está en todas las versiones, está parafraseado. Los que sepan griego pueden ir al griego y darse cuenta que la construcción griega es Jesús limpió alimentos. Son tres palabras sueltas que no sabemos lo que quiso decir Marcos con esa expresión, pero él declaró limpio los alimentos es una construcción, una paráfrasis que se hace para la en español. Entonces, pero aún fuera así que Jesús declaró limpio, o sea, yo creo que lo que quiere decir es que Jesús bendijo los alimentos para poder ingerirlos ya listos para comer. En esa mesa no había un alimento impuro. Ahí no había un pedazo de cerdo, ahí no había un pedazo de chuleta, no había una pierna de conejo, no había una piel de serpiente, no había un pedazo de gato. No, había lo que los judíos iban a comer. Y pan, un pedazo de carne, quizás vino, hierbas, lo que iban a comer en ese momento. Entonces, es descabellado utilizar esa idea de que Jesús declaró limpios alimentos para decir que todo se puede comer, porque contextualmente la discusión no es sobre comida, y segundo, lo que Jesús pudo haber declarado limpio era comida que sí se podía comer, porque él era un judío del segundo templo y no iba a estar participando de alimentos que no fueran aptos para estar en la mesa de un judío. Sí, y lo otro que estaba también quería comentarte sobre esa misma situación es que, y el buen punto al que trae es que un judío no va a tener un animal o una comida, digamos, no apta en la mesa. Y básicamente lo que está criticando es que este ritual que el fariseo está haciendo tan riguroso, ese ritual no está dado como un mandamiento para comer alimentos. Se puede ser como algo de salubridad, que tal vez lo entendían de alguna forma, pero no había una necesidad de hacer un ritual de purificación para comer los alimentos, porque eso no contamina al hombre. Por más que tú te intentes purificar, y aquí entramos a la ética y la moral, si tu ética y moral está mala, no es buena, por más que tú te purifiques y comas, eso no deben purificar, eso después se va al retrete. Lo importante es tu actitud que tienes frente a otro.
Esa era toda la discusión. Y sí es verdad, me ha tocado que me han dicho que habla de los alimentos. Y digo, esto es que no, esto no está hablando de alimentos, está hablando de un tema de ética que se llama Musar y de moral sobre el comportamiento humano y que estos rituales, que no es que sean malos, pero les da mucha importancia referente a lo que es importante. A eso Sí, está porque apuntando. el mismo Jesús les reclama y les dice que ellos prefieren guardar una ofrenda que ayudar a sus padres. Y Correcto. es más importante para ustedes lavarse las manos que el ejercicio de la misericordia. Yo comparto regularmente en la iglesia y digo que en el Antiguo Testamento lo que más hace enojar a Dios, lo que lleva al pueblo de Israel al exilio, lo que crea los mayores caos en la estabilidad de la relación de Dios con su pueblo, es la irresponsabilidad social. Es cuando el pueblo decide irse en contra del bienestar de su prójimo. Entonces, los fariseos, por perseguir su ideal de perfección religiosa, a veces actuaban en contra del bienestar del prójimo. Que, por ejemplo, los discípulos recogiendo espigas para comer en sábado, preferían que se murieran de hambre que ejercer la misericordia, el amor hacia su prójimo, que era la persona de su propia nación. Entonces Jesús les reclama esto. Ustedes creen que con solo decir que una ofrenda es corbán, es dedicada para Dios, están exentos de ayudar a su madre que quedó viuda y no tiene quien la ayude, pues eso no le agrada a Dios. Y entonces lo que realmente le hace daño al hombre no es comer con la mano sucia. O sea, la impureza no estaba en la comida, estaba en las manos sucias, es lo que yo pensaba. La impureza no está en comer con manos sucias, la impureza está en yo estar lleno de rencor, de odio y de no sentir a mi prójimo como la imagen de Dios que es y brindarle la dignidad que merece. Sí, y esto lo quiero unir un poco con lo que yo presenté, con todo eso técnico que presenté, y vuelvo a la palabra Jaya, es que ellos están diciendo, mira, acá hay vidas de por medio. Esta es la vida del animal que vamos a consumir, la vida de tus prójimos. Lo más importante, y acá entra el tema de este joven que llevaba el sacrificio, ¿no es cierto? Que iba al sacrificio, diciendo que esto es corbán y no es por el tema de los padres, y básicamente le está diciendo, oye, la misma alajá judía o la tradición judía dice, si tus padres no tienen con qué comer, toma ese animal, sacrifícalo de buena fe, ¿no es cierto? Sacrifícalo bien y llévaselo a tus padres. Lo otro puede esperar porque a ti le interesa más el tema del prójimo, a pesar que para el mundo judío los padres no son el prójimo, son el representante de Dios en la tierra para ti, según lo que he sacado del libro de Proverbios, por lo cual tus padres nunca son tu prójimo, están sobre ti. Por lo tanto, tienen una importancia mayor, están a la par. Dios y tus padres están a la par, tú tienes que llevar el mismo respeto, en este caso, y la misma responsabilidad que con ellos, como que la que tuvieras con Dios. Entonces, el judaísmo enseña eso, por lo cual no es uno más importante que el otro, sino que la necesidad con el que tú interactúas diariamente tiene que ser primeramente suplido antes de llevar esto al templo, porque a los sacerdotes los va a suplir un montón de cosas más. Entonces, básicamente todo el mundo judío lo tiene, y todo viene de esta palabra Hayá, de esta vida, de estas vidas que van a estar con el animal, con la persona, es que están unidas básicamente porque ambos somos Nefesh Hayá, ambos somos alma viviente, el cual tú le vas a quitar a uno para darle a otro. Porque básicamente eso es, tú vas a matar a un animal que para poder consumirlo, pero después de haberte preocupado de él bastante, de ese animal, para que fuera lo más sano posible, para darle vida a otro ser, sea a ti, tu familia, o al quien necesite. Le vas a dar una vida a costa de otra vida. Entonces, por eso el mundo judío y en sí esto está envuelto la importancia que tiene esta alimentación de los animales puros e impuros, porque siempre hay un significado espiritual detrás que muchas veces, y me puedes corregir si me equivoco, el cristiano desconoce estas cosas, pero para el mundo judío es muy habitual. Y lo otro que te quería preguntar, perdón, hay un pasaje, creo, no sé si es Pablo, cuando dice, anda a la carnicería, que en realidad habla del mercado, y está hablando de algo que como no preguntar, no recuerdo si me puedes Cuando corregir. vaya a la carnicería la procedencia de la carne. Mira, sucede que nosotros tendemos a no tener el contexto cultural de las cosas. Y la carne que se vendía en la carnicería tenía dos procedencias. Eso está en Corinto, si no me equivoco. Y Corinto era una ciudad muy religiosa, al igual que Éfeso. Entonces,
la carne venía de carne destinada a la venta y carne que sobraba de las fiestas y se vendía. Hoy nosotros tenemos una cultura que es secular y religiosa, pero en la antigüedad no existía esa separación. La vida secular era vida religiosa y la vida religiosa tenía conexión con la vida secular, al punto de que, por ejemplo, hoy los cristianos no bailamos, pero en la antigüedad el baile era una expresión religiosa dentro de la vida secular. Entonces, por eso muchos cristianos, cuando se estaban al Señor, dejaban de comer en sus casas, porque las comidas familiares regularmente iban dedicadas a un Dios patrón, de la familia, a un Dios patrón de la ciudad, a un Dios patrón de la comunidad o a una fiesta que se estuviera relacionando en esos días. Entonces, se generaba un conflicto de que yo debo comer una carne que ha sido dedicada a un dios pagano, porque para nosotros hoy los dioses son falsos, pero en la antigüedad el concepto que tenían las personas de los siglos antes de Cristo y los siglos inmediatos después de Cristo, antes de empezar como a extenderse la filosofía y todas esas cosas, era que existían estos seres como seres reales, personas. Dios era un Dios tan real, el eterno, Yahvé, era tan real como lo era a Ashera, como lo era Zeus, como lo era Júpiter, como lo era Mercurio, como lo era Behemoth, como lo era cualquier otro de los baales que existían en la antigüedad. Y entonces, esta idea de que yo soy dedicado al Dios de Israel, ¿por qué voy a participar de la comida que se sacrifica a otro Dios? Y había no solo la comida, porque también Pablo habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que por ende no debemos participar de las fiestas o de las actividades que realizan a los dioses, porque eso sería prostituirse. Eso habla también en Corintios, habla Pablo sobre eso. Entonces, el quid de la cuestión sobre la carne de la carnicería no era si era carne de cerdo o si no. O sea, Pablo no dice, no pregunten qué tipo de carne es. Dice, no pregunten por la procedencia de la carne. Y dice, porque nosotros sabemos que esos dioses no son nada. Entonces, el texto mismo explica que la cuestión aquí es si la carne es, muy probablemente era una carne sacrificada a alguna deidad. Es muy probable que en el Imperio Romano pasara eso, porque eran personas que tenían un montón de dioses. Por ejemplo, nosotros oímos hablar de los dioses del Olimpo, pero había muchos dioses locales, dioses familiares, y también habían personas dentro del imperio que no solamente respetaban la adoración a los dioses greco-romanos, sino que también tenían sus dioses de sus culturas del norte de África y de otras partes de Europa. Entonces tenemos esta realidad de que los cristianos tenían esta pregunta: mi cuerpo, yo participo del señorío de Dios de Israel, ¿puedo yo introducir en mi cuerpo algo que ha sido dedicado a un Dios que no es el Dios real y que es un Dios existente? No es mi Dios, pero es un Dios existente. Entonces Pablo le dice, miren, ustedes están en Cristo, esos dioses no son nada, sabemos que no son nada, y lo mejor es por tema de conciencia que usted no pregunte la procedencia de la carne, no vaya y pregunte, ¿fue sacrificada a un ídolo? No, cómprela y se acabó. Porque ese Dios no es importante, no es que no existe, es que no es importante en la nueva realidad del reino que tú estás viviendo, porque Dios venció las fuerzas del mal. O sea, Dios venció a los demás dioses y los dejó por debajo de él. O sea, ahora lo que sea que tú vayas y compres en esa carnicería va a estar entrando a tu vida, va y entrando a tu nueva realidad del señorío de Dios. Ese Dios no va a entrar a tu vida, no te va a afectar, porque ahora tú estás dentro del señorío de Dios. Entonces, esa carne que tú compres, tú la compras para ti y pasa a ser tu carne, la que tú vas a comer, y tú la vas a comer pues para tener una vida, para vivir para tu Dios. Entonces, Pablo se refiere a eso. La carne muy probablemente sí era carne sacrificada porque se vendía. La carnicería había carne de un animal que se encontró y se sacrificó, se encontró y se vendió, o un animal que sobró carne de una fiesta sacrificada y se vendía para que no se perdiera. Pablo eso es lo que dice, se refiere a la carne sacrificada a los ídolos. Sí, yo estaba pensando lo mismo, y en esa carnicería o el mercado, que también lo traduce, ahora que recuerdo, traducen como carnicería o mercado,
no necesariamente todo lo que se vendía ahí estaba sacrificado a algún dios. Ese se sacrificaba para poder vender el animal. Y hay que entender que tampoco es que se sacrificaban animales a cada rato, porque tener un animal en la antigüedad no era como ahora que tenemos grandes mataderos, eran muy pequeñitos, muy locales y la carne no era costosa, porque no había cómo conservarla a menos que se secara la carne. Entonces, claro, Pablo le está haciendo la advertencia, si ustedes van a comprar, no pregunten la procedencia, cómprenla, porque si les dicen, mira, esto lo sacrificamos para, no sé, para diosa Minerva, te va a producir un problema de conciencia, que estoy comiendo una carne sacrificada a un dios pagano, a una deidad. Entonces, no lo hagan. Eso el mundo judío también lo tiene súper claro y dentro de todas las leyes que coloca para poder consumir algún tipo de alimento, por lo general prohíbe consumir algún producto fabricado o hecho por una persona no judía. Y no porque la otra persona no lo haya hecho mal, sino que lo que aquí quería evitar es que esa persona haya estado trabajando, por ejemplo, por decir algo, algún culto de alguna deidad, o que viniera con las manos sucias, o que no se hubiera, o que no tuviera un sistema de conservación de animales de mala forma. Se preocupó de todo eso. Entonces, hace una prohibición sobre no consumir nada del mundo no judío y solamente consumir las cosas que se producen dentro del mundo judío para evitar cualquier tipo de problema. Ese es el ideal, obviamente. Y eso al día de hoy en el mundo judío se hace. Y por eso es que van a encontrar muchos tipos de alimentación con ciertos signos indicando que es un producto certificado por el mundo judío, apto, porque tiene un proceso distinto al proceso comercial masivo, en el cual no sabe bien la procedencia o qué pasó por ese tubo. Si se da cuenta, a veces en algunos alimentos dice, este alimento también pudo haber sido procesado por donde pasa maní o huevo o leche. Entonces el judío le hace quita eso, para evitar esa mezcla. Eso me recuerda el día que yo estaba en el supermercado y te mandé una foto de una sal. Yo dije, Andrés, yo no sabía que había sal kosher. Entonces tú me explicaste, sí, que había todo tipo de cosas kosher. Entonces, mira, me encanta cuando encontramos estos puntos en los que estamos de acuerdo y cada vez me convenzo más en estas conversaciones contigo de que el cristianismo es un judaísmo del segundo templo, de lo cual yo no tengo duda, pero lo es, y al final hay cosas en las que cuando convergemos por principios muy similares. Entonces, Pablo está diciendo lo que tú estás diciendo. O sea, hay que cuidarse, por si acaso. Y por si acaso. El mismo Pablo dice, bueno, yo por mis hermanos débiles, pues no vuelvo a comer carne. O sea, le dice eso a los romanos. Mis hermanos débiles, yo no vuelvo a comer carne. Y no es porque a él le afecte comer carne, no le importa, él entiende la realidad de la carne. Y vuelvo y digo, Pablo no está refiriéndose de comer cerdo. No se está refiriendo de comer un animal impuro. Pablo no comía animales impuros porque Pablo era un judío. Y no creo que no vamos a tener tiempo para hablar de Hechos 10, lo pudiéramos dejar para otra ocasión. Pero, sí, porque te queda hecho, te queda la visión de Pedro, te queda cuando pelea con Pedro, pero porque todo lo relacionan con las comidas y no tiene que ver con las comidas. Nada tiene que ver con la comida. Yo tengo un artículo, dicho sea de paso, que publiqué en internet hace unos como 2 años acerca de eso, de Hechos 10, sobre Pedro, Cornelio y la sábana, respondiendo a eso. Pero lo que te quiero decir es que Pablo, tenemos que ser honestos. Pablo no era un cristiano de la Edad Media. Pablo no era un cristiano helénico como lo fue Crisóstomos, como lo fue Agustín, como lo fueron los padres de la iglesia. No, Pablo era un judío y vivía como judío. Y su devoción y su religión era esencialmente judía, con un Mesías cumplido. Y hablábamos del sábado y mostrábamos cómo Pablo iba a la sinagoga. Pablo no se iba a sentar a comer comida que no fuera apta para su conciencia judía, como un judío del segundo templo. Ahora, lo que sí él entendía que era irrelevante era si el animal era sacrificado o no sacrificado a los dioses. Y está fuerte el viento, me está moviendo las guitarras aquí atrás. Entonces, tenemos que aterrizar esta idea y dejar de pensar que el cristianismo nació lejos y enemistado con el judaísmo. No, era un judaísmo con un Mesías que había aparecido, muerto, resucitado, y era la realidad de ellos ahora. Pero todas estas leyes que no tenían sentido que se cumplieran, como explicábamos la otra vez, Jesús pasa a convertirse en lo que le da sentido pleno a las leyes
que ya no tenían sentido por la ausencia del templo. Entonces se Correcto. reinterpreta la realidad de la ausencia del templo a través de la realidad de Cristo. Por eso Jesús usa esa expresión: yo derribaré este templo y lo reconstruiré. O sea, recordemos que cuando Mateo escribe eso, el templo ya estaba destruido. Ya se estaba asimilando la idea de que Jesús era el templo, porque no había un templo. Y, por ejemplo, a raíz de nuestra conversación sobre el sábado, yo me he embarcado en un estudio en el Evangelio de Juan, que es el más tardío, acerca de las polémicas del sábado. ¿Por qué esas polémicas eran importantes a finales del siglo I, cuando se supone que ya el cristianismo estaba más desligado del judaísmo? ¿Por qué el sábado seguía siendo importante? Y algún día vamos a hablar de eso, del Evangelio de Juan y las polémicas del sábado. Pero sí, lo que te iba a mencionar cuando hablaste de que ya no habiendo templo y Jesús los creyentes pasa a ser el nuevo templo, y esto yo lo conversé brevemente con el profesor Adolfo Royman en mi anterior podcast, así que pueden pasar después a verlo, de la idea del templo móvil o del Sinaí móvil o de espacio sagrado móvil, que el judío lo va moviendo para varios lados y no necesariamente era algo fijo, y el mundo cristiano de alguna manera lo desarrolla, y el mundo judío sin el templo, en el mundo rabínico, también lo va a desarrollar porque lo va a desplazar hacia otros lugares. Así que esa idea también está. Quiero leer, porque ya nos queda poco, quiero leer algunas cositas también para mostrar cómo el mundo judío va relacionando el tema de su alimento y de quién o no debe matar algún animal apto para comer, ¿no es cierto? Para que sea seguro poder comer. Entonces, quiero compartir esto que es breve, que también lo tengo del Word, que acá. Que una Mishnah también del tratado de Julín, que es el tratado, vuelvo a repetir, que habla de todo el tema de los alimentos, y trae una Mishnah en la sección de la hoja 2a, en el primer versículo, para que se entienda, va a decir, hay una Mishnah, y esta Mishnah va a decir, todo el mundo puede matar a un animal, es decir, puede realizar una matanza alágicamente válida, y su matanza es válida, excepto, todas las matanzas son válidas, excepto la de un sordomudo, la de un imbécil o de un menor de edad, para que no arruinen su matanza porque carecen de competencia, y todos ellos, cuando matan a un animal y otros lo ven y lo supervisan, su matanza es válida. ¿Por qué quise traer esto? Porque para el mundo judío es importante quién mata al animal, porque está preocupado que el animal, cuando lo mate, no sufra en el proceso, o sufra lo menos posible o casi nada en el proceso. Y se preocupa que un sordomudo, que posiblemente no tenga las competencias, por lo menos para esa época, o un imbécil, y este imbécil se refiere a una persona que tenga algún tipo de retardo, o algún retardo, tenga alguna condición de aprendizaje, o un menor de edad, para que no maten al animal de mala forma y lo hagan sufrir, es mejor que no lo hagan. Y si lo llegan a hacer, ese animal no se puede comer porque es un animal que murió sufriendo. Pero la única forma que eso sea válido en caso que se dé es que personas que saben de esto lo estén supervisando. Entonces el mundo judío, si te das cuenta, se preocupa incluso de cómo debe morir el animal y de quién lo debe matar, que después esto se va a transformar en una profesión llamado el shohet o el matarife, de matar de una manera ritualmente lágica o ritualmente, digamos, aceptable, de que esta vida que tú vas a acabar para poder tú consumirla tiene que morir incluso de una manera lo más digna posible. Y acá traje algo súper cortito, que es un dibujo. Y en este dibujo aparece un chivo y una vaca, y fíjate, acá indica el corte donde se tiene que hacer. Corte arterial cerebral y la arteria carótida, y te muestra dónde está en cada animal. ¿Qué es lo que hace este corte especial? Que hay un cuchillo especial que no voy a hablar de hecho porque es mucho tecnicismo, pero en este puro corte que se hace de una sola vez, no se serrucha el animal, se hace un puro corte de una pura vez, y en ese corte tiene que cortarse inmediatamente la arteria vertebral y la arteria carótida. ¿Qué son estas arterias? Le corta todo el flujo al cerebro y corta todo el sistema nervioso. ¿Para qué? Para que el animal no sienta ese dolor de muerte.
porque a quitarle la conexión al cerebro y a quitarle los nervios, el animal no va a sufrir. Obviamente va a tener los movimientos de un animal que se está muriendo, que para uno que no está acostumbrado es fuerte, pero en este aspecto, y esto lo pueden buscar, digamos, en lo que es veterinario, el animal ya está fuera de sí, ya no está, digamos, ya está muerto técnicamente, ya no siente nada. Es el cuerpo simplemente que está muriendo. Entonces, este tipo de cortes se dieron cuenta que cortando acá y acá, y no me pregunten de dónde sacaron ese conocimiento, es la forma que el animal muere de la manera menos dolorosa o no dolorosa posible. Y el animal en menos de 7 segundos está muerto. Entonces, eso quería traer para mostrar que no es que tampoco, y esto lo quiero conectar con lo que mencionamos del libro de Corinto. Si van a la carnicería, no pregunten la procedencia, porque también lo puedo juntar. No pregunten cómo murió el animal, porque si murió de una manera sanguinaria, donde el animal sufrió un montón, van a estar con toda esa culpa. Chuta, mira lo que estoy comiendo. Y por eso el judío se preocupa incluso de cómo el animal tiene que ser matado. No voy a entrar después más en tecnicismo si el animal está enfermo o no, pero lo que quería traer es que incluso en eso se busca un tipo de misericordia de matar el animal, y por eso se preocupan de quién tiene que matar a este animal para poder ser consumido, ¿ya? En todo un proceso largo, desde que el animal nace, ¿no es cierto?, en su crianza, en lo que debe comer, cómo debe vivir y morir de la mejor forma posible antes de poder ser consumido. Fíjate que es súper detallista todo este tema de la alimentación, y uno cree que uno va al supermercado, compra nomás y todo feliz. En el mundo de la reforma no es tan complicado este tema, eso ya, pero el mundo judío se preocupa de esto en general, de que el animal incluso tiene que morir de una manera no traumática, y además que no va a soltar toxina, porque también es una vida importante que vas a acabar. Eso que te acabas de decir es muy importante, y creo que hay que reevaluar. Eso se está reevaluando. En los adventistas hemos avanzado mucho en la perspectiva del cuidado de la naturaleza y temas ecológicos. Sabes que el otro día hablábamos en el chat de este libro que se va a publicar sobre la perspectiva ecológica del Evangelio. Creo que estabas ahí y tuvimos una pequeña interacción sobre este tema. Y es un tema también que me encanta cómo se ve de lo que tú has dicho, el compromiso que tiene el judaísmo, y que también los cristianos deberíamos tener. El tema de la alimentación no es un tema legalista. Y es como cuando yo le digo a mis hijos, una regla no es para prohibirles algo, es para asegurarles que puedan disfrutar de muchas otras cosas más. Cuando el médico me dice, tienes que beber 2 litros de agua al día. O sea, si yo no la bebo, me voy a enfermar los riñones. Cuando el médico me dice, tienes que dejar la sal, pues si yo no dejo la sal, me voy a seguir enfermando. Entonces, yo creo que si es muy normal que una de las cosas que a las personas tienden a prohibirle comer, los médicos, es la carne de cerdo, cuando están haciendo cambio de dieta. Y si bien es cierto que no siempre todos los alimentos que están en Levíticos 11 prohibidos, tú vas a decir, hay una razón científica para no comerlos comprobable, pero sí hay la suficiente evidencia para darnos cuenta que hay un principio importante en la regulación alimenticia, y que por encima de todo, cuando yo decido no hacerle caso a lo que me está diciendo Dios a través de la Biblia, a través de la transmisión de la sabiduría ancestral que él dio a los profetas, llega la idea, quizá no explícita, pero la idea de yo decirle a Dios, yo sé más que tú. Y yo decido sobre mi vida mejor que lo que tú puedes decidir. Yo sé mejor que tú que yo puedo comer. Y es como, eso es tan necio como yo llamar a una tienda que me vendió algo, que crea un producto, y decirle, no, tiene este problema. Y ellos me dicen, sí, tiene que arreglarlo de esta forma. No, yo lo voy a arreglar de esta forma porque yo sé cómo es que se arregla. Si yo compré algo, quien está capacitado para explicarme cómo arreglarlo es el creador, el que inventó el manual, el que diseñó el artefacto. Entonces yo no puedo pretender saber más que el creador de un producto. Yo no sé más de mi vida de lo que sabe Dios.
porque en Dios se originó mi vida. Y yo genuinamente creo que la Biblia es palabra de Dios a través de la experiencia de los hombres y a través de la interacción social con la realidad que vivían los hombres. Y posiblemente vamos a encontrar leyes similares a la de Levítico 11 en otras culturas, y eso no la hace menos importante. Es la manera en que la gente veía el mundo de esa forma, y hay suficientemente científica hoy para darnos cuenta que la comida es muy importante. Y como decía un griego, nunca recuerdo su nombre, creo que era Hipócrates, no estoy seguro, somos lo que comemos. Y creo que fue Hipócrates que dijo eso. Yo decido, o sea, yo no vivo la dieta de Levítico 11 al pie de la letra. Yo de vez en cuando voy y me como un sushi con mariscos, me gustan. No me siento a comer marisco porque no me gusta comer marisco, pero el sushi con marisco lo disfruto. Pero no como cerdo, no como nada de esas cosas raras, como conejo. Nadie se va a comer un murciélago, no me como un gato. Y recuerdo que el otro día hablábamos sobre los insectos, que por eso fue que surgió hablar de esto, sobre los chapulines que se comen en México, que me sorprendí que si honestamente vemos la regulación del Levítico 11, el chapulín sería un insecto se pudiera comer. Y quizás yo llegue a México y me brinde el chapulín y yo no lo quiera comer, no porque sea inmundo, sino por la idea de no comerme un insecto. Sí, mira, hay algo curioso, y esto pertenece al Midrash judío. Cuando en el Levítico 11 se dice, estos son animales que puedes comer, y da un listado de animales, el mundo judío dice, bueno, y si estoy en un lugar donde estos animales no existen y están en las familias, ¿cómo sé yo que no lo puedo comer o lo puedo consumir? Entonces el Midrash va a decir, que es una gada también, va a decir, bueno, es que Moisés cuando estaba en el monte Sinaí, dice el Midrash, Dios le mostró, como una especie de holograma, todo un listado, y el listado de todos los animales, como que le puso una película de todos los animales. Estos son todos los animales que usted pueden comer, y estos son los otros animales que usted no puede consumir, y le mostró todos los animales de la tierra. O sea, Dios estaba en el Sinaí junto con Moisés, frente al pueblo, mire, fíjense, estos son los que pueden comer y estos que no. Entonces Moisés va a transmitir, estas son las familias, porque son un montón. Ahora, eso obviamente no sucedió, pero lo que quiere traer el Midrash es que hay un listado tan grande que Moisés tenía el conocimiento de decir, mira, son todos estos los animales que sí podemos comer, estos que no, y estas son sus familias, y por eso después da los detalles. Y el Midrash va a decir por qué a Moisés se le mostró en el Sinaí cuáles eran, pero eso es parte del Midrash, pero para darle un significado al Levítico 11. Entonces hay una en conclusión en sí, para ir finalizando, hay un contexto racional en el tema de la alimentación, pero también el mundo de la Torá o de la Biblia hebrea, o en sí de la escritura, también hay un contexto espiritual detrás. Y este contexto espiritual que hablé en un principio, si bien salía un poco enredado para las personas que no están acostumbradas a este tipo de información, que hay una vida de por medio, de cual tú te vas a alimentar, por la cual tú vas a vivir, por lo cual, como de esa vida que tú vas a matar y vas a vivir a través de ella, esa vida tiene que vivir bien y tiene que morir bien, porque tiene que ver con el mandamiento de no hacer sufrir a los animales, que está dado, según la tradición, desde Noé. Que a Noé se le dice, hay un mandamiento de no hacer sufrir a los animales. Por eso el mundo judío se preocupa de todo esto antes de consumirlo. Es curioso, hay algunas culturas que se preocupan mucho de que después que matan un animal o lo cazan, hacen un tipo de rezo agradeciendo a su deidad, a su Dios, de que ellos quitaron una vida y agradecen por ella porque esa vida le va a dar vida a él y a su familia. Entonces el mundo judío tiene la misma idea, de una manera incluso ritual, y una vez muerto también se preocupa que el animal haya estado sano y no enfermo, para no transmitir las enfermedades de un animal que murió y que no sabía que ha estado enfermo, que hay casos muy famosos, la vaca loca que tuvo un año atrás, que se consumía el animal, ¿no es cierto? Y el animal traía una enfermedad porque traía un defecto interno. Bueno, el mundo judío, después que mata al animal, incluso se preocupa de eso, de decir que los pulmones estaban bien, que no estaban perforados, que no había una infección, se preocupa incluso de eso, porque sabe que hay una responsabilidad detrás a las personas que después van a consumir.
Hay una responsabilidad, y la persona confía en eso. Entonces, esto es sumamente importante, el tema alimenticio para el mundo judío, de manera espiritual y de manera racional. Y por último, te quería mostrar esto como esto es como un agregado de las certificaciones que tiene el mundo judío. Tú no vas a convencer de comprar alimentos kosher. No. Para que quede claro, hay muchos alimentos que no tienen la certificación, pero que están correctamente aptos, ¿ya? Y que el mundo judío tiene página donde dice a nivel que hay alimentos que no necesitan ningún tipo de certificación porque su proceso está correcto, ¿ya? Aunque no haya sido por judío. Pero si alguna vez van al supermercado y se encuentran con uno de todos estos certificaciones, que la más común es esta U que está acá, voy a darle zoom. No, esta que está acá, que significa PARV, o UPARV, que es un alimento neutro, que se puede mezclar con carne, con leche, que por lo general son los cereales, son los jugos, ¿no es cierto? Que tiene un proceso judío. Y va a depender también, por ejemplo, acá hay una certificación de un rabino conocido o la institución que lo hizo, pero lo más conocido son la K de kosher y la P de PARV y la U de alimento neutral. Si te fijas, hay un montón de certificaciones, incluso viene de Dallas Kosher, esta comida viene de Dallas, por ejemplo. Si se encuentran con esto, saben y van a estar seguros que tuvo un buen proceso un proceso limpio, que eso por eso la certificación, que es muy cara, y cuando han habido problemas quitan esta certificación porque es carísima mantenerla, porque se mantiene anualmente, o te la pueden quitar y el negocio se te va al suelo. Lo que te están asegurando es que el animal viene bien alimentado, que murió de buena forma, o el producto que vas a consumir, sea leche, jugo, lo que sea, tuvo un buen proceso que no fue mezclado con otras cosas. Es muy conocido el atún. El atún, si te fijas, actualmente, yo supongo que en Estados Unidos también, aparece un delfín y dice no safe, o sea, perdón, safe, que ese atún no fue confundido con un delfín. Entonces, no estás comiendo delfín. La compañía se preocupó de eso. Entonces te dando una confianza que vas a comer realmente atún y no delfín o mezclado con algo raro. Y dentro de ese atún muchas veces al lado aparece una K, una institución judía también la marcó que es un atún que corresponde. Entonces, que como doble certificación, pero ya me refiero a que ya vienen incluso con esos detalles el mundo no judío, indicándote esto es un elemento que está correcto, que no tiene nada raro y que lo puedes comer sin ningún problema y no te vas a enfermar por alguna alergia o algo que te puede producir. Esto es lo comercial, es como lo racional, pero quería mostrar que hasta de esto se preocupan, de indicarte esto está bien marcado. Y yo creo que es un ejercicio de mayordomía y de responsabilidad, porque al final de cuentas, nosotros, dice el Génesis, que somos imagen del Creador. Y mi cuidado, lo más que yo pueda, hasta donde me lo permita mi nivel de responsabilidad, mi nivel adquisitivo, mi nivel, mi situación geográfica, mi situación cultural, hasta donde me lo permita. O sea, no es la idea de que la dieta que se vive en Norteamérica, yo no puedo pretender que la viva alguien en El Salvador o en Guatemala o en el norte de África o en los países de África septentrional o que la vivan en China. No, o sea, cada país tiene su dinámica social, económica, pero sí es bueno siempre tomar este ejemplo de ser responsable. De qué tanto yo puedo comprometerme con dar lo mejor de mí para que mis habilidades, mis aptitudes, mis condiciones sean óptimas para beneficiarme y beneficiar a otros. Al final de cuentas, eso se trata, de amar a Dios y de amar a los otros, y de amar a mi prójimo como a mí mismo. Si yo no me amo, si yo no me cuido, no puedo amar a otros y no me voy a interesar en el cuidado de otros y no voy a estar en la habilidad de poder brindar un buen servicio a Dios en lo que dependa de mi vida. No voy a tener energía para trabajar, me voy a enfermar, no voy a poder cuidar a mis hijos.
no voy a poder tener una vida saludable intelectualmente, no voy a poder estudiar, no voy a poder echar para adelante. Entonces, más que verlo como una carga, yo creo que al final de cuentas quienes nos beneficiamos somos nosotros, tanto del descanso sabático como de una alimentación que resalta la valía del ser humano como creado por Dios y como imagen de Dios. Sí, solo para agregar, y ahora sí, con esto finalizamos. Yo entiendo todo, se entiende en el mundo judío todas las realidades de cada país. Y si un judío llega, por decir algo, a un lugar donde solamente hay cerdo ni nada más, y tienes que alimentarte, te vas a comer el cerdo. ¿Por qué? Porque el mandamiento no fue hecho para... Aquí discrepo un poco con Pablo, pero es otro tema. El mandamiento no fue hecho para muerte, fue hecho para vida. Como el mandamiento fue dado para vida según el Deuteronomio, y si vas a morir por el mandamiento queda nulo, cómete eso. Porque está dado para vida, no para morir. Eso por un lado. Y lo mismo, si esto, lo que traje referente a las certificaciones y todo esto es como lo ideal, lo óptimo. Pero si vives en un lugar que esto de nada existe, bueno, a lo más trata de hacer lo mejor posible dentro de tus posibilidades. Ya tampoco es una ortodoxia. Aquí yo no soy ortodoxo, así que si no tienes, pero si hay carne en la carnicería y no está certificada, pero no tienes más, cómprala. No te preocupes por eso. El día que puedas, hazlo. Entonces, en eso tampoco no hay como una... no, porque lo importante acá es otra cosa, no tanto la letra. Y eso es lo que después, aquí dentro sí lo que sea Jesús, a veces se preocupa mucho de eso y hay que apuntar un poquito más hacia el otro lado. Y termino con esta historia. Hay una historia muy conocida en el mundo judío, justamente de este tema de la alimentación y de lo que justamente estoy mencionando ahora. Había un rabino, este rabino es la persona que estaba encargada de decir cuándo el animal era apto o no apto para comer. Entonces llegan dos personas, llega una viuda que era millonaria y llega una viuda que era muy pobre. Y llega la viuda pobre con un pollo. Y este pollo tenía atravesado un alambre en el cuello. Por lo cual no compre nada que fuera kosher. Estaba Nada que sea estrangulado. estaba estrangulado. Entonces, este rabino conoce la realidad de esta viuda pobre y era la alimentación que tenían para el día Shabbat. Entonces ve al pollo, ve a la viuda y le dice, este animal es kosher, apto para comérselo, lléveselo. Y se tenga un buen Shabbat y tenga una comida feliz. Entra ahora la viuda millonaria con un pollo con un pequeño defecto. Y el rabino la mira y dice, este animal no es kasher, tienes que comprarte uno nuevo. Entonces le dice, ¿pero por qué? Si la otra señora trajo un pollo que claramente no era apto para consumo. Le dijo, sí, pero es la única comida que tiene para comer y la Torá fue dada para vivir, no para que ella muera de hambre. Y tú tienes para comprarte otro pollo. Así que ve y corrige. Esa historia que es muy conocida en el mundo judío está dada para decir, primeramente está la misericordia adelante y la necesidad de la persona antes de cómo esté el alimento, que ahí tiene un componente importante espiritual también, ¿cierto? Pero como tú tienes, sube un poco a lo que es apto porque tú puedes hacerlo, pero ella no puede. El día que ella pueda, le diré que no es así. Pero finalmente siempre hay una flexibilidad y siempre se puede hacer algo. Lo importante es que la vida que hay de por medio, que la palabra hayá que yo traje, la vida que hay de por medio por uno por otro, eso es lo más importante para el mundo judío y el mundo en general. Para moros y cristianos, judíos y todos en general. Palabra al cierre, no sé si quieres decir algo. Nada, que disfruto mucho conversar contigo de cualquier cosa y aprendo mucho. Me gustó esa última historia, te la voy a robar. ¿Sí? Y es súper conocida, así que la puedes cambiar algún detalle, pero es conocida de tu lado del mundo, el mi lado no. Agradecerte a ti por invitarme y espero que esta conversación haya sido enriquecedora. Yo me enriquecí mucho de escucharte, lo que aprendí. Espero que los que escuchen esto no empiecen a matarnos en los comentarios. No me digan, ahora no me pongan, es que guardar Levíticos 11 es negar a Cristo. No me pongan eso, por favor. Respetemos el ejercicio de la fe. Y para mí, esto es parte de mi espiritualidad, de mi interacción espiritual con Dios. Y creo que también es parte de mi compromiso de crecer como persona
y estar hábil para dar un mejor servicio a Dios. Si usted quiere, lo hace, si no, no, pero tiene sus beneficios. Solo para agregar y para apoyarte, esto no tiene que ver con la salvación cristiana, tiene que ver con una alimentación y una vida más sana. Exacto. Para que usted pueda vivir bien, tenga una buena vejez y no se enferme tanto, Es que porque una buena alimentación, eso es lo que quiere traer. todos los aspectos de mi vida fueron salvos y uno de esos es mi estómago. Entonces yo también quiero que mi estómago disfrute del espíritu de la salvación. Grandes, gracias. Okay. Muchas gracias por las personas que llegaron hasta acá. No olviden suscribirse, compartir los comentarios que sean positivos, por favor. Sobre este tema. Obviamente es un tema muy muy largo que da para mucho, pero ya quise traer un par de cositas. Yamel trajo un par de cosas interesantes desde el Nuevo Testamento, desde la cristiandad adventista, y lo importante acá es entender qué es lo que quería Dios para el pueblo, qué quiere Dios para la humanidad, y lo importante también es ser flexible y entender también el mensaje y por qué está escrito lo que está escrito. Así que gracias por haber pasado y nos estamos viendo en otra oportunidad acá en la Torá en el Yardén. Shalom, shalom, que estén todos muy bien. Paz.